que una pandilla entró a una tienda y la saqueó y también se robaron todo el dinero de la caja. La noticia, ¿verdad? Tomás y Juan se pelearon. Tomás golpeó tan fuertemente a Juan que este se quedó en silla de ruedas. Qué triste, ¿no? Maribel, para desquitarse de Sonia, contó un chiste terrible acerca de esta, dañando gravemente su reputación. Wow. Un conductor ebrio pasó estando la luz roja y matando a 2 personas. ¿Dónde está leyendo? Unas noticias. Unas noticias malas. De Google. Marcos YouTube. y Margarita se robaron las respuestas del examen final de química y no solo les sirvió a ellos, sino que lo vendieron a varios. Bueno, ¿quién habrá cometido el peor pecado? Se lo repito otra vez. Que una pandilla entró a una tienda y la saqueó y también se robaron todo el dinero de la caja. Ese es un delito. Tomás y Juan se pelearon y Tomás golpeó tan fuertemente a Juan que este se quedó en silla de ruedas. Wow. Maribel anduvo de chismosa y dañó la reputación de Sonia. Este conductor ebrio que pasó estando la luz en roja y causó que 2 personas murieron. Margarita y Marco pues nomás se robaron el examen, ¿verdad?, de química y no solamente se aprovecharon de ellos, sino que también hicieron negocio, lo vendieron, ¿verdad?, para que todo pasara. Entonces todos esos son delitos, son pecados. ¿Quién cometería el pecado más grave? El que juzga. El que asesinó. El que juzgó. Bueno, podemos ver que todos los pecados tienen una diferencia, ¿verdad? El castigo puede ser más severo de unos para otros. Los castigos son necesarios. De lo contrario sería un descontrol total, ¿verdad? Por eso la injusticia que existe en todas partes cuando no se aplica. Por ejemplo, en México por muchos años, y no sé si ahora todavía, ¿verdad?, pero por muchos años nos tocó escuchar de delitos que se cometían y solamente buscaban quién pagara la culpa, no al verdadero responsable. Todos aquellos que son pudientes muchas veces pueden comprar la libertad. Todo eso es injusticia, se llama corrupción. La humanidad completa hemos cometido agravios, hemos pecado delante de Dios. Y cada pecado, por supuesto, ¿verdad?, como este ejemplo de los pandilleros que robaron, de aquel que se pasó a la luz en rojo, que mató, aquella que, ¿verdad?, dañó la reputación de alguien, aquellos que robaron un examen, todos ellos son delitos diferentes y tienen una consecuencia diferente, ¿verdad? Ahora, es un ejemplo de todo lo que nosotros quizás hayamos hecho en la vida y que merece un castigo, y el castigo pues dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, pero nosotros quedamos libres de esa culpa cuando Jesucristo llegó a nuestra vida y nosotros arrepentidos le pedimos perdón. Amén. Bien, vamos a orar en esta mañana y voy a pedirle a mi hermanita Guadalupe que ella nos dirija con palabras de oración. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo, gracias Señor por este día, Señor, por dejarnos abrir nuestros ojos. Ese es un milagro, Señor, y a ver a nuestros seres queridos es otro milagro, Señor. Te pedimos, Señor, te agradecemos, Señor, por un momento y la palabra que dio nuestro pastor, Padre Santo, en el templo. Ahora, Señor, te agradecemos, Señor, por este momento, que seas tú, Señor, el que
Habla, Señor, y dé entendimiento a nuestros oídos, nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, se penetre en nosotros y podamos expresar a nuestros seres queridos y a los que están alrededor de nosotros, Señor, tu palabra. Así es. Te damos gracias una vez más, mi Dios, y te dejamos esta lección en tu nombre, que todo sea honra y gloria para ti, mi Dios. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos. Te lo dejamos, Señor, en tus manos. Amén. Amén. Estamos en la unidad 2, ¿verdad? De este estudio número 18 y bueno, estas son las demandas de nuestro Señor Jesucristo. El título, Jesús enseña acerca del perdón. La verdad central dice que el amor y la fe que demostró la mujer que ungió los pies del Señor Jesús fueron una expresión de cómo ella se sentía perdonada y aceptada. Hermanos, yo creo que dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de un grupo que ha creído en el Señor, ¿verdad? Que ha sido perdonado de sus maldades, de sus pecados, podemos ver a través de su compromiso con Dios, a través de su devoción al Señor, en servicio, en alabanza, en adoración y en todo lo que tiene que ver para el reino de Dios, ¿verdad? Podemos ver que ha entendido de dónde el Señor lo ha sacado. Lucas capítulo 7, verso 47, dice el texto para memorizar. ¿Lo leemos todos juntos? Ahí está impreso en la literatura, dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Una vez más, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47, un verso, ¿verdad?, que podemos memorizar o aprender, sí, para recordar este estudio de este día. Dice en la introducción, voy a pedirle, a ver, la hermanita Ana, léanos la introducción de este estudio. El amor y el perdón son dos caras de una misma moneda. Quien ama, perdona, y quien perdona, ama. Hoy encontramos a nuestro Señor en un momento que le exige una difícil respuesta a una situación comprometida. Jesús está firme frente a alguien que dice que ama, pero no perdona. Algo falla, pero ¿qué? Bueno, en algunas ocasiones usted se habrá encontrado con alguna persona que su actuar y lo que dice como que se contradicen, ¿verdad? O sea, en este caso vemos aquí que alguien está... Hay mil disculpas, pero... déjenmelo. Ok. Mil disculpas. No suele suceder, pero sucedió. Ok, mil disculpas. Entonces suele suceder, ¿verdad?, que alguien dice una cosa pero actúa de otra manera. Hay quienes cuando se trata de perdonar dicen: yo perdono pero no olvido. ¿Ha escuchado esa frase? O quizá alguna vez usted la ha usado, ¿verdad?, de una manera equivocada. Hay quienes dicen que Dios te perdone porque yo no puedo, ¿verdad?, cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos de perdonar. Y a veces hemos entendido que el perdón pues nos sirve, o porque no lo hemos entendido así, el perdón nos ayuda a nosotros, no tanto a la otra persona, ¿verdad? El perdón nos libera, el perdón nos hace ser, pues eso, ser libres de resentimientos,
libre de odio, libre de amargura. Entonces cuando usted decide liberarse de ello, esa es parte de la carga la que hablábamos hoy, que a veces eso se convierte en una carga, un resentimiento, y pesa tanto, ¿verdad?, que no podemos deshacernos de él. Pues porque a veces la situación que se ha vivido ha sido tan dura, tan sufrida, ¿verdad?, que la gente no está dispuesta a perdonar. Pero aquí encontramos, ¿verdad?, un ejemplo acerca del compromiso del perdón y el amor, como decía la introducción, que el perdón, dice, y el amor son dos caras de una misma moneda, porque el que ama, perdona, y el que perdona, perdona porque ama, ¿verdad? Parece un juego de palabras, pero las dos van unidas. Se perdona por amor, o por amor es que se perdona. Entonces, el primer acto, vamos a la relación de Jesús con Simón el fariseo. Vemos que aquí el Señor Jesucristo en Lucas, que es el libro o el evangelio que estamos viendo, Lucas describe en algunas 3 ocasiones en que los fariseos invitan al Señor Jesucristo a tener una comida con ellos. Esto es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 7, verso 36, 37, donde dice que Simón invita, no Simón el discípulo, ¿verdad?, sino un fariseo. Y voy a pedirle al hermano Nes, léanos el verso 36, por favor. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él, y cuando entró a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bien, entonces se cree que este nombre, ¿verdad?, de Simón era un tipo de nombre bastante común para aquí en esta sociedad, o en esta Simón. Por ejemplo, el nombre de Pedro en realidad era Simón, no Pedro. Pedro es como el sobrenombre, ¿verdad?, que quiere decir piedra. Entonces, aquí tenemos a nuestro hermano, ¿verdad?, Jacob, Simón, ¿verdad?, bastante común este nombre allá en el tiempo del Señor Jesucristo. Y vamos a ver a través de la Escritura que hay varias veces que se menciona Simón. Era un nombre como hoy en día, usted conocerá quizás a muchos Juan o José, no sé cuáles son los nombres más comunes, María, ¿verdad?, que también hay varios. Entonces, Simón era fariseo, y era miembro de una de las sectas religiosas políticas. Recuerden que los fariseos eran como el Congreso, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Eran los que estaban encargados de hacer cumplir las leyes o de dictar ciertas leyes, y eran bastante influyentes en esa época. Entonces era un hombre quizás muy respetuoso, muy educado, pero también por sus tradiciones, pues muy religiosos. Entonces, quizás era bien visto, ¿verdad?, por la sociedad, por los demás, y invita a Jesús a comer a su casa. Entonces, hasta aquí ya la fama de nuestro Señor Jesucristo ha crecido de tal manera que, bueno, en Juan capítulo 3 vemos que uno de los fariseos, ¿verdad?, llamado Nicodemo, viene al Señor y le hace algunas preguntas. Entonces, este grupo está preocupado quizás, ¿verdad?, por la reacción que la gente está teniendo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y como eran como los encargados de las legislaturas, de aplicar las leyes, entonces ellos estaban preocupados porque al parecer estaba convirtiendo, ¿verdad?, a mucha gente a sus enseñanzas, tenía muchos seguidores, de tal manera que aunque eran como un poder muy fuerte, se veían amenazados con las enseñanzas diferentes del Señor Jesucristo. Entonces empiezan, y podemos ver ahí en Lucas capítulo 7:36, donde hemos leído apenas ahora, ¿verdad?, que uno de los fariseos le pide que coma con él. Luego en el capítulo 11, verso 37, tenemos a otro fariseo invitando al Señor Jesucristo también, ¿verdad?, a que venga a comer a su casa. Y en el capítulo 14, verso 1 también, ¿verdad? Y entonces esto de las invitaciones al Señor Jesucristo tenían un propósito. El propósito era conocerle más de cerca y, si fuera posible, aún, ¿verdad?, acusarle inmediatamente
o encararlo acerca de sus enseñanzas, contradiciéndoles. Y pues bueno, este es un caso, ¿verdad?, donde el Señor Jesucristo acepta la invitación de estos. Por ejemplo, imaginémonos por un momento que a usted le invitan a cenar, o a comer, o a almorzar, pero la persona que le está invitando, de hecho usted ya conoce, ya sabe, y está seguro que pertenece a puede ser a una secta, a una fe diferente, ¿verdad? Y que por lo regular a veces nos encontramos con personas que tienen un trabajo secular, pero que también tienen una responsabilidad en alguna congregación o dentro de su comunidad religiosa. Entonces, ¿qué le parece que un día, ¿verdad?, se acerca a esta persona y le invita a comer a su casa? ¿Y usted con qué expectativas iría? ¿Aceptaría, para empezar, aceptaría la invitación? ¿Verdad? Podemos mencionar algunas de ellas, a lo mejor, no sé, un adventista, un testigo de Jehová, un mormón, o cualquier de otra denominación, ¿verdad?, que a veces también tenemos o diferimos por la doctrina, con los que se hacen llamar apostólicos, pero que no creen en la Trinidad, y nosotros sí creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hay quienes creen solamente en Jesús, que Jesús es el Padre, que Jesús es Jesús, y que Jesús es el Espíritu Santo, y que Él es, ¿verdad?, solamente Él. Y entonces no concuerda con lo que la palabra de Dios dice y con nuestra enseñanza, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se prepararía usted, ¿verdad?, para asistir a esta invitación? Porque de hecho usted se da cuenta de que a lo mejor hay una intención de aplicarle aquí la enseñanza de ellos, y que usted esté dispuesto a, ¿verdad?, aprender de lo de ellos. ¿Cuál sería su actitud? ¿Aceptaría la invitación? Porque tarde o temprano a lo mejor se tocaría el tema, ¿verdad? A veces, si invitamos a alguien, a alguna familia que no conoce al Señor, ¿verdad?, y por lo regular, casi todos, la mayoría de las personas dicen que profesan el catolicismo. Entonces, desde el momento en el que usted lo invita a su casa a comer y saben que usted es cristiano, tienen la percepción de que en algún momento usted les va a hablar de la palabra. Y hay quienes ponen la cortina inmediatamente. No, pues yo soy católico, ¿verdad? Y ¿verdad?, yo respeto tu religión y tú respetas la mía, ¿verdad? La amistad está buena, pero aquí lo dejamos todo, ¿verdad? O sea, siempre hay quienes se protegen de esa manera. Pero nosotros, ¿cómo nos prepararíamos para un encuentro con alguien de algo diferente? Y este es el caso. El Señor Jesucristo está siendo invitado por alguien, ¿verdad?, que enseña la doctrina de una manera diferente, que tuvo que decirle a sus discípulos en alguna ocasión: miren, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, ¿verdad? En más de una ocasión el Señor les decía esto, y a veces ellos lo interpretaban de otra manera. Lo habrá dicho por los panes, porque ¿verdad?, Él hizo el milagro y de los panes se alimentaron muchos. Lo habrá dicho por ellos. Entonces el Señor Jesucristo les tiene que decir que tuvieran cuidado de las enseñanzas de los fariseos. Y les decía: hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen, ¿verdad? Es lo que hablábamos ese rato. Decían una cosa, pero actuaban de otra manera. Entonces vemos aquí que tanto el amor, ¿verdad?, y el perdón, dijimos que son caras de una misma moneda, que van juntas. Y estamos viendo el caso, ¿verdad?, de este Simón el fariseo, pero aquí vamos a verlo como un escenario, ¿verdad?, porque así es como nos presenta, por actos. Y el primer acto, ¿verdad?, tiene que ver con este fariseo, ¿verdad?, de nombre Simón. Y quizás para deleitar a Jesús con sus ricos manjares lo había invitado, pero había una intención detrás, ¿verdad?, investigarlo más, conocerlo más de cerca. Dicen que por ahí, ¿verdad?, y es un dicho a lo mejor bastante conocido por algunos de ustedes, que si quieres ¿cómo dice?, conocer a tu enemigo, únete. Ajá, ¿verdad? Entonces, quizás esto es lo que ellos estaban aplicando.
Bueno, entonces no sabemos si realmente quería impresionar al Señor, ¿verdad? Presentarle a la mejor a sus compañeros fariseos también que formaban parte de un Sanedrín, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál sería el genuino interés de Simón, ¿verdad? De invitar a Jesús. Bueno, fuere cual fuere, el Señor Jesucristo acepta la invitación. Yo recuerdo hace muchos años, recuerdo que íbamos nosotros cada domingo a la iglesia y a la hora que íbamos ya a salir, llegaban unas personas y nos tocaban la puerta y querían platicar con nosotros, ¿verdad?, acerca de las Sagradas Escrituras. Y entonces, en varias ocasiones, porque esto era casi cada domingo, a la hora que teníamos que salir, a esa hora estaban. En alguna ocasión, o en varias ocasiones le dije, no quiero faltarle al respeto, no quiero ser irrespetuoso, pero nosotros tenemos nuestra iglesia y nosotros ya vamos de salir, ¿verdad? Y en algunas ocasiones pudimos intercambiar y le dije, miren, ustedes tienen una formación, tienen ya una convicción, esto es lo que les han enseñado y ustedes lo han creído. Digo, yo también he sido enseñado, yo tengo mis convicciones que no creo que ustedes puedan mover, porque todas las bases bíblicas las tenemos aquí. Ahora, si pudiéramos sentarnos a platicar, tendrían que estar dispuestos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. No, pues que le vamos a mandar al anciano fulano, digo, bueno, mándenme a los ancianos que quieran, pero en otro día, porque ahora tenemos que ir a la iglesia, así es que lo siento mucho, ¿verdad? Y entonces, sucede, no, cuando usted está seguro de sus convicciones, mis hermanos, por supuesto que usted puede aceptar, ¿verdad? No hay nada de malo en esa amistad. El asunto es que si usted no puede influenciar sobre otros, ¿verdad?, usted no debe permitir ser influenciado por alguien diferente, ¿me entiende? Cuando hemos hablado acerca de la amistad, que bueno, los jóvenes, ¿verdad?, que son los que, y todos, ¿verdad?, estando en este mundo tenemos la facilidad de tener amistades que no son cristianos. Pero el asunto es que cuando usted debe conocer el terreno, usted debe de saber que cuando su vida, en vez de usted ser influencia para ellos están haciendo influencia sobre usted tiene que marcar, ¿verdad?, la diferencia. Usted debe de ser lo suficientemente sabio para decir, esto no me conviene, porque esto me está alejando de mis convicciones, esto me está alejando, esto me está confundiendo, ¿verdad? Y entonces usted tiene que congregarse, reunirse y tener esa comunión, pero más con aquellos que profesan la misma fe. Por eso la Escritura dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Y esto no solamente tiene que ver con el matrimonio, sino tiene que ver con las amistades, que muchas veces cuando usted sabe que en vez de que usted le esté... porque usamos a veces esta excusa, ¿verdad? Es que nuestra familia también tiene que conocer, sí, pero tú tienes que participar en todo lo que ellos hacen para hacerles conocer de quién tú eres. Más bien, mucha de la gente puede venir por el testimonio que tú estás dando, que tú estás viviendo, ¿verdad? Y que ya no te relacionas con el mundo, que no participas en lo que el mundo hace, que ofende a Dios. Y entonces, esa es la manera, como decimos, si tú vas a tener amistad con el mundo, donde tú seas influencia para ellos, no el mundo que sea influencia sobre ti, amén. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesucristo, seguro de sus convicciones, ¿verdad?, en este segundo acto, vemos la relación que Jesús tenía con esta mujer, que, bueno, el título que se le da de pecadora, pero pecadores pues todos, ¿verdad?, hombres, mujeres, y en ese tiempo y en este tiempo también. Lucas capítulo 7, en el verso 37 y 38, la hermana Lili nos lo va a leer, y dice: He aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas, y lo secaba con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Amén. Bueno, en esta situación, ¿verdad?, el comentarista dice que en esta ocasión
fastuosa entra una mujer que Lucas la describe como una mujer pecadora. ¿A qué se dedicaba? No especifica. No dice qué era lo que hacía, ¿verdad? Pero era, bueno, él solamente la considera como pecadora. Pero como les decía, ¿verdad? Pecadores, todos. Pero entra esta mujer, que quizás había tenido, o los pecados que cometía eran escandalosos, ¿verdad? A lo mejor había sido, no sé, prostituta, había sido, ¿qué más? Una ladrona, algo, ¿verdad? Que la ponía ahí en ese pecado, la colocaba en ese. Entonces, es un pecado al que los hombres le inducían, quizás no tan mal vistos como ella, pero igualmente culpables del pecado. Ella se pone detrás de Jesús, a sus pies, porque los comensales de las mesas finas del tiempo del Señor Jesucristo, dice que se recostaban en divanes apoyadas sobre un codo. Mira, ellos se ponían acostados, ¿verdad? Ellos no, en esa cultura o en ese tiempo no se conocían las mesas como ahora, ¿verdad? Pasen a la mesa y tenemos la mesa y tenemos sillas donde nos sentamos, ¿verdad? Y espacio para brasear, ¿verdad? Los cuchareos y todo eso. No, en aquel tiempo sí era una mesa, ¿verdad? En el centro, pero más bajita, y comían así como recostados. Yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor han visto algunas pinturas por eso. Yo había estudiado este tema hace unos años y pues yo encontré que se recostaban sobre su lado izquierdo así, porque según su creencia, que sí tiene algo de cierto, favorecía la digestión y la aceleración de la digestión de los alimentos, porque muchas veces cuando hacían banquetes muy grandes o comidas muy importantes, comían y cuando terminaban de comer tenían zonas para vomitar la comida y poder seguir comiendo. Entonces cuando se recostaban sobre su lado izquierdo hacían que el sistema digestivo pudiera acelerarse un poquito más y tal vez absorber un poco de la comida para después vomitar toda la que sobrara y poder seguir comiendo. Entonces ya existía la anorexia. Bulimia o se enfocó en la gula. Sí, bueno, se recostaban. Gracias, hermano, por los datos, muy importante, ¿verdad? Conocer eso. De hoy en adelante yo creo que podemos, ¿verdad? Sabemos que hay beneficios, ¿verdad? Pero no para luego ir y vomitar, ¿ok? Entonces, lo que vemos aquí es que, si recuerdan, dentro de la cultura judía, ellos no usaban la mano izquierda. La mano izquierda. Entonces es muy posible que siempre el lado hacia donde se recostaban era, ¿verdad? Porque se apoyaban con el codo, ¿verdad? Entonces quedaban con los pies estirados como hacia atrás, la mesa por aquí, y con la otra mano era con la que se atendían para comer. Entonces solamente es cuestión de imaginación, ¿verdad? Imaginarnos cómo ahí están medios acostados de lado, apoyados sobre el codo, ¿verdad? Entonces imagínense cómo tenían el codo, especialmente los que comían, bien cayudos. Bien cayudos. Entonces, de acuerdo a la cultura, la mano izquierda no la utilizaban más que para una sola cosa, ¿verdad? Era considerada la mano inmunda. ¿Alguien sabe por qué? Se la usaban para el baño. ¿Verdad? Para el baño. Sí. Yo también sé, pero se escucha bastante disgustante, ¿verdad? Porque era para... Bueno, se lo voy a decir. O se lo dice o no se lo dice. ¿Qué está diciendo? Solamente lo usaban para limpiarse después de hacer sus necesidades. Era para lo único que usaban la mano izquierda. Okay. Entonces, sí lo sabían. Ok. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Este hombre
entra esta mujer al darse cuenta que el Señor Jesucristo está ahí, y aunque hay personalidades muy importantes y aún aquellos que la atacan, que la están a lo mejor señalando, que están hablando de ella, pero ella entra. No era un lugar público, era la casa de un hombre, ¿verdad? Pero es muy posible que dentro de los arreglos que hayan hecho, ¿verdad? El Señor Jesucristo le haya dicho, ok, quieres invitarme, pero yo no vengo solo, ¿verdad? Hay discípulos, hay gente que me sigue a donde yo voy, ¿verdad? Y entonces, si me vas a invitar, tienes que invitarlos a ellos también, ¿verdad? Es como cuando aquí celebramos un cumpleaños y queremos que todos estén, ¿verdad? Entonces, para que todos disfrutemos de ello. Entonces, vemos aquí entra esta mujer, ¿verdad? Ella se pone detrás del Señor Jesucristo a sus pies, y explicamos de qué manera se acomodaban, ¿verdad? Entonces esta mujer dice, pero la mujer no riega solo con perfume, riega con algo más caro que eran sus lágrimas, y podemos deducir que eran lágrimas de agradecimiento, ¿verdad? Porque dentro de la sociedad ella era señalada, era apuntada por su pecado, ¿verdad? Y a lo mejor es muy posible que pudiera haber sido aquella mujer que estaban a punto de apedrear, ¿verdad? Y entonces en esta ocasión ella se presenta, digo, es posible, no estoy diciendo que es la misma, ¿verdad? Pero así la mujer, como era tan mal vista dentro de la sociedad, era vista de una manera bien inferior, ¿verdad? De acuerdo a la cultura, ella tenía que ir siempre detrás del marido. Algunos dicen que 10 pies atrás del marido. No tenía el derecho de mirar a los ojos a su marido, de mirarle a la cara, ¿verdad? Y era tratada de una manera tan terrible, ¿verdad? Que eso no sucede aquí. Aquí se desquitan, ¿verdad? Es al revés. No es cierto, no es cierto. Entonces, pero vemos que dentro de la sociedad eran tan minimizadas, y el Señor Jesucristo les daba el mismo lugar como a cualquiera, y era como el defensor y protector de las mujeres. Y por supuesto esta mujer tan agradecida, ¿verdad? Por haber salido quizás, ¿verdad? La defensa de ella, ahora ella no escatima y viene. Otro evangelio menciona que el perfume del valor, ¿verdad? Que equivalía en ese tiempo era como a un año de trabajo. ¿Cuánto usted hace al año, verdad? Y entonces el equivalente al trabajo de un año. Eso era el costo de aquel perfume, y ella no escatimó en venir y derramarlo sobre los pies del Señor. Y no solamente ellos, sino que dice que lloraba, y dice que con sus cabellos ella enjugaba sus pies. Y vamos a ver, porque esto está relacionado también con ciertas costumbres que habían ahí, que aunque no era su casa, pero ella estaba usando lo mejor que tenía y lo que llevaba en esta ocasión. Entonces esta mujer lloraba por sus amargos pecados, y anticipadamente también la muerte infame que nuestro Señor Jesucristo, de la cual él sería objeto, ¿verdad? Entonces la actitud de la mujer se completa con sus cabellos sueltos en señal del duelo, y con besos a los pies que poco tiempo más tarde serían clavados, ¿verdad? Duramente clavados. Entonces, esta es una actitud bastante contrastante, ¿verdad? Entonces, el tercer acto, vemos la reacción del fariseo. Lucas capítulo 7, versos 39. Hermanita Tere, si le da lectura, dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, sí, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Hasta ahí nada más. Vamos pues a ver primero el verso 39. Sí. Dice, al ver esto, el fariseo que le había invitado a comer se dijo a sí mismo, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le tocará. Entonces, vemos aquí que él no tiene idea de que el Señor Jesucristo no solamente es profeta, sino que dentro de su clarividencia, ¿verdad? De lo que él podía ver, no solamente veía o deducía de la apariencia de lo demás, sino que él podía conocer profundamente
el corazón, las intenciones y todo ello. Amén. Porque nuestro Dios conoce absolutamente todo. Entonces vemos aquí que la primera reacción, dice, instintiva de repudio y de rechazo hacia la mujer, al fin, dice, ella era una pecadora. No tenía derecho a importunar así a su invitado de honor. Y su segunda reacción es hacia Jesús. Este no podía ser profeta, porque si lo fuera, conocería de antemano, con esa clarividencia que todo profeta tiene, la clase de mujer que lo tocaba. Lo que Simón no podía ver es que Jesús era más que profeta, y su clarividencia era tan profunda que a la vez conocía el íntimo corazón de la mujer arrepentida, pero también el presuntuoso corazón de Simón, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo conoce lo más profundo de nosotros. ¿Cuál era la verdadera intención de este Simón? Vamos al cuarto acto, ¿verdad? Vamos a ver la reacción de la mujer. Ya vimos la reacción del fariseo, que realmente, ¿verdad? Pues no, muchas veces podemos decir que así es como nos pasa, ¿verdad? A veces nosotros podemos juzgar por encima aquello de lo cual no conocemos. A veces hemos visto el fallo de algún hermano, la debilidad de alguien, puede ser de un pastor, de un diácono, de un maestro, de un servidor del Señor, ¿verdad? Y vemos que cuando vienen al Señor, ¿verdad? Cuando se arrepienten, vemos lágrimas, vemos lloro, vemos esas cosas, y muchas veces podemos decir, qué hipocresía, ¿verdad? Y es, yo creo, posiblemente lo que pasaba por el corazón de este fariseo, que se creía justo. Y entonces, pero aquí vamos a ver cuál es la reacción de la mujer, que bueno, ella espera en silencio y expectante, ¿verdad? Ella marca su reacción. Ahora, está ahí el grupo, están comiendo, entonces vemos las facciones de los personajes. Simón no está muy contento de que esta mujer haya entrado a su casa, posiblemente, ¿verdad? No sabe cómo echarla, pero ahora no solamente está viendo mal la presencia de esta mujer, sino que también está criticando, ¿verdad?, la actitud del Señor Jesucristo, diciendo, si realmente fuera profeta, supiera, ¿verdad? Entonces, tiene sus dudas. Esta mujer, que cómo se hubiera sentido, cómo nos sentimos a veces cuando hemos fallado y estamos al frente de un grupo de personas que conocen cuál es nuestra falla. ¿Cómo nos sentimos? Avergonzados, ¿no? Con pena. Nos sentimos que no deberíamos de estar ahí. Nos sentimos descubiertos. Y eso es lo que hace sentir tan mal a una persona, y yo creo que le haría sentir más mal cuando usted sabe que se están haciendo comentarios de usted y que es muy notable. ¿Cómo se siente? Terrible, ¿no? Yo ayer en la mañana, toda la semana me sentí triste por el evento que tuvimos. Comentarios, eso se viene a eso, porque yo sé, es mi primer evento y todo eso, y no, o sea, cometí muchos errores, ¿verdad?, a las invitaciones y todo eso. Y los comentarios que a veces uno dice, sí es cierto, ¿verdad?, pero no lo dicen, yo lo tomo así, no lo dicen por maldad ni nada. O sea, eso me ayuda a mí, porque yo lo tengo que tomar de esa manera, no para sentirme mal ni nada, o sea, para yo estar preparada para la próxima conferencia, si Dios quiere, podamos tener este año. Entonces, sí, le dije a mi esposo, me siento muy triste porque hice esto y lo otro, y me dice mi esposo, pero no te preocupes, todo va a salir bien. Y yo dije, sí es cierto, y ayer que me levanté, me sentía bien triste.
yo hasta como de mala me quería poner y le digo a las hermanas, quería aventar la olla por ahí, porque yo me sentía frustrada. Yo decía, y como no se levantaban las niñas, y que ahorita les voy a decir, ¿verdad? Me voy a explicar con ella, pero no sé. Respiré profundo y dije, Señor, esto lo dejamos en tus manos. Yo he dejado desde un principio y todo va a salir bien. Y Dios me dio esa fortaleza, como dice la señora pecadora, que ella no dijo nada, se quedó callada. Así yo ayer no dije nada, confié en Dios y yo sé que Dios tenía el control y Dios tuvo el control. Pero antes de eso, como ella estaba ahí escuchando cómo estaban hablando más de ella, que estaban hablando de ella, en ese momento uno se siente un poco mal, un poco triste, pero al final del día viene nuestro Señor Jesucristo y dice, no te dejes, o sea, yo estoy contigo. Y también el enemigo quiere poner trampas para que uno no esté constante, no siga uno. Entonces, sí es cierto, pero uno como persona elige, ¿te están dañando o lo están haciendo por su bien? Agarrar lo mejor para ser mejor persona para el día de mañana. Sí, bueno, gracias hermanita por compartir ello. Y sí, el ser humano somos así, ¿verdad? A veces queremos expresar y tristemente a veces no tenemos el valor de expresarlo o decirlo a la persona que debemos decírselo, ¿verdad? Tristemente a veces la persona que debe saberlo es la última en enterarse. Antes ya se hizo campaña y promoción por todos lados. ¿Verdad? Suele suceder. Pero lo más lindo de esto es... en el caso de Galilea tal vez, pero en este caso yo creo de que si ella escuchó, era porque era evidente. Además los judíos, estos señores, los fariseos, no andaban escondiendo las piedras, ellos la tiraban a quien era. Sí. Entonces, como le digo, y la primera actitud que yo aprendo de ella, y es lo que el Señor quiere, es una actitud de aceptar que hemos fallado. Ella aceptó y fue humilde y sabía muy bien que era pecadora. Y eso es lo que Dios quiere. Porque Dios no quiere que nos escondamos como los fariseos, que estamos en el pecado y demostremos que somos otra cosa. Sí. Entonces ella tomó la actitud y pues lo aceptó. Segundo, lo que Dios quiere es que seamos fuertes en Él, que nos quedemos ahí. Y ella se quedó esperando a ver qué iba a ser lo que seguía para ella. Pero porque había aceptado su culpa. Entonces a veces nosotros fallamos al Señor, pero no queremos cargar con lo que hemos provocado. Sí, entonces ella sí lo hizo y se quedó ahí. Entonces esa es la enseñanza que yo puedo sacar de ella, que fue una mujer valiente y que le dio todo para el Señor transparentemente, pero a veces damos, pero no queremos, no lo damos todo para Él. Solo es un show el que estamos haciendo en nuestra vida. Dios quiere de verdad que nos rindamos a Él. Pues esa es la diferencia, gracias hermanita, es la diferencia que vemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, Simón quizás quería quedar bien con el maestro, ¿verdad? Una buena comida, un banquete, trae a todos tus amigos, aquí los atendemos, ¿verdad? Incluso esa mujer, ¿verdad? Pero pues la está viendo mal, ¿verdad? Pero aún así él quizás quería justificarse o quedar bien con él. Por eso la enseñanza que continúa, ¿verdad? Porque ahora vemos no solamente la reacción del fariseo, la reacción de la mujer, que ella solamente se queda calladita, ¿verdad? No hace absolutamente nada porque nada dijo, nada podía decir porque está en medio de una sociedad donde la mujer no debe hablar. ¿Me entienden? Eso es diferente. Aquí en América y bueno, aquí si alguien le dice a la mujer puede responder y decir mucho más de lo que piense y lo que quiera, ¿verdad? Allá no, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ella no podía decir nada. Entonces, aun cuando era su propia vida la que se estaba ventilando frente al maestro, ella no dice nada. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por alguna situación ahí. Mi hermanita, ¿verdad? Dice que se sentía así. En alguna ocasión, y lo dije hace muchos años, alguien lo interpretó diferente, ¿verdad? Ahora lo voy a platicar otra vez. Resulta que en una ocasión yo fui acusado de violación. Hace muchos años. Porque el hermanito, ¿verdad? Joven,
tenía cierto celo con la familia que teníamos amistad. Y andaba quedando bien con la muchachita de la familia. Entonces, para él verse bien, él me acusó. Me callé cuando me enteré. Vienen, porque éramos varios jóvenes, uno de ellos me dice, nos reunió y nos dijo, mira Daniel, esto y esto y esto y esto están diciendo de ti, y esa familia piensa que tú eres esto y esto y esto. Le dije, bueno, lo siento mucho. Dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, nada. Pasó el tiempo, hermanos. Pasó el tiempo, no fue mucho lo que pasó. Y un día este joven se encontraba solo con la muchachita. Entonces, quiso abusar. No sucedió, gracias a Dios, pero después la familia vino conmigo. Me dijo, ¿tú sabías esto y esto y esto? Me dijo, sí. ¿Y por qué nunca viniste y nos dijiste? Bueno, desde el momento en el que alguien le dijo, y ustedes me recibían en su casa, ustedes pudieron haber tratado ese asunto conmigo. No lo hicieron. Entonces, ¿pero por qué callaste? Le dije, porque yo era el acusado. Y si yo era el acusado, ustedes debieron haberme... Entonces, bueno, en otra ocasión, cuando yo dije esto, alguien solamente escuchó una parte de que yo había violado a alguien. Y entonces me decían, ¿cómo? Este hermano es el asistente del pastor y es un violador. Entonces, como no se escuchó el testimonio completo, ¿verdad? Solamente escucharon que yo había dicho, ¿verdad? Que lo que se creía, ¿verdad? Y entonces fui señalado por ahí por violador. Entonces, es triste, mis hermanos, y es difícil a veces ante los señalamientos y las acusaciones cuando son injustas, callarse. Ahora, como dice mi hermana, cuando es justificable, porque pues la mujer, ¿verdad?, había sido lo que había sido, y ella, pero estaba ahí, ¿verdad?, asumiendo su responsabilidad y agradeciéndole al Señor por, exacto, ¿verdad?, pues sus lágrimas, hermanos, es que eran lágrimas de sinceridad. Bueno, entonces vamos al quinto acto. Y en el quinto acto encontramos la respuesta de Jesús al fariseo, y esto ya es del verso 40 al 47. Y aquí el Señor incluye, ¿verdad?, un sentido de una historia figurada, ¿verdad?, una parábola. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di, maestro, ¿verdad? Cierto acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios. Y bueno, antes de que sigamos, un denario equivalía a un día de salario, un día de trabajo, un denario. Entonces dice que este acreedor, ¿verdad?, tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios, o sea, 500 días de trabajo, ¿verdad?, y otro le debía 50. Dice, como ellos no tenían con qué pagar, o sea, ninguno de los dos, ni el que debía mucho ni el que debía poco, no había manera como ellos podían pagar. Dice que los perdonó la deuda a ambos. Y entonces pregunta, ¿cuál de ellos le amará más? Bueno, la pregunta en estos tiempos, a lo mejor, ¿verdad? Usted debe un carro de $20,000 y hay otro que debe un carro de $3,000 y a los dos se les perdona la deuda, ¿verdad? Y entonces, ¿quién estaría más agradecido? ¿El de los 3,000 o el de los 20,000? Que los dos, porque el que tenía el de 3,000 pues no tenía más y ya tenía que hacer mucho. El otro tenía, por eso tenía la deuda de 20,000. Entonces, exactamente, puede ser así, ¿verdad? Pero aquí vemos que los dos estaban, vamos a decir que tenían la misma situación o el mismo nivel, ¿verdad?, económico, ¿verdad? Pero uno estaba a punto, dice que a bancarrota, y el otro solamente tenía que trabajar más y pudiera a lo mejor pagar. Pero dice que a ambos le fue perdonada la deuda. Y entonces dice, ¿quién amará más? Siempre al que se le perdona más. Entonces, mis hermanos, muchas veces podemos ver en esto, ¿verdad?,
Y yo decía, ¿qué testimonio tengo? Yo nací en un hogar cristiano, mis padres siempre nos inculcaron, nos enseñaron todo ello, y quizás no anduvimos metidos así en adicciones, ¿verdad? O en el pecado, así profundamente como muchos, ¿verdad? Que conocen al Señor ya de grandes, después de haber tenido una adicción a las drogas, o al alcohol, o a la infidelidad, al mujeriego, ¿verdad? Entonces, aquel que siente que sus pecados son muchísimos y que entonces... y cuando sirven al Señor y que Dios los liberó de todo aquello, ¿verdad? Que los llevaba a la condenación eterna, y entonces vemos que ellos se entregan, se meten y tienen ese deseo de servir siempre a Dios y de agradecerle. Y muchas veces yo me siento mal porque digo yo, pues ¿cuál es mi testimonio? Digo, porque yo ni borracho empedernido, porque gracias a Dios la cerveza nunca me pasó. Eso sí, el licor, ¿verdad? Pero bueno, fue un poquito de tiempo y no se quedó por mucho tiempo, ¿me entiende? Pero pecado, mis hermanos, como al principio, ¿verdad? Como los que robaron, como el que provocó la muerte, como los que se robaron los exámenes y cosas así, ¿verdad? Todos hemos pecado delante de Dios. Pero muchas veces en la demostración de entrega, de servicio, de compromiso con Dios, ahí es donde está la diferencia. Y vamos a ver que aquí Dios, el Señor Jesucristo le está presentando a Simón esta situación. Dice, entonces, ¿cuál de estos le amará más? Respondiendo Simón dijo, supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Y vuelto hacia la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo creo que aquella mujer en ese momento, ¿verdad? Pinta no sé, no sabe todavía qué va a decir el maestro, pero ha entendido lo que él está diciendo. Dice, yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, esta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual, te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. ¡Ja! Qué gancho al hígado, ¿no? Le acaban de meter al fariseo. Y yo creo que hasta lo que se había comido estaba a punto de vomitar, ¿no? Una necesidad que se provocar. Entonces vemos aquí que supongo, dijo. O sea, como diciendo, híjoles, ni modo, es como usted comete un error, pero lo comete habiéndole a alguien advertido de que, ¿verdad? De que no lo hiciera. Y usted lo comete. Y entonces cuando viene y dice, híjole, me pasó esto y esto y esto. ¿Y por qué te pasó? ¿Verdad? Y a veces, pues, ¿por qué será? Porque no queremos decir que somos tontos, ¿verdad? Pues por no sé. ¿Verdad? Y entonces aquí está Simón. Ni modos. Y dicen por ahí que el pez por la boca muere. No tiene corazón. Respira, ¿verdad? Por la boca. Y si lo sacan del agua, pues por ahí. Entonces, bueno, él mismo profirió su sentencia de juicio. La respuesta del Señor Jesucristo no termina aquí, porque realmente apenas estaba comenzando, ¿verdad? Entonces, en la costumbre de los judíos, mis hermanos, una persona lo visita en su casa y para expresarle que es bien recibido, ¿verdad? Era primeramente el saludo. Ellos se saludan con ósculo santo, ellos se saludan, ¿verdad? De beso. Nosotros lo vemos mal porque nuestra cultura no, así es como nos han creado, de mano, ¿verdad? Y algunos ahorita nomás de codo.
y otros así de lejitos, ¿no? Pero es la cultura, ellos se saludan con besos. Y uno los ve mal y dice, ay, mira esos hombres, sí. Saludándose con besos. En la cultura eso es normal, todavía hasta hoy día. Es parte de... Sí. Entonces, el hecho de que vinieran a su casa, porque en aquel tiempo los caminos eran polvorientos, había que lavarles los pies, era darles un buen recibimiento, ¿verdad? Y vemos aquí que hasta el ungirlos con aceite. Entonces, todas estas cosas, mis hermanos, ¿verdad? Que para ellos era importante. Es como cuando alguien llega a su casa y le toca, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted hace? Abre la puerta y ¿qué es lo primero que dice? Espéreme aquí mientras voy y acomodo y limpio todo, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Ay, qué pena, pásele, siéntase en su casa, ¿verdad? Ahí está el mapeador, la escoba, y limpia. Usted los hace sentir bien, ¿verdad? Entonces, pasan, los acomoda, los sienta en algo donde usted siente que van a sentirse cómodos, ¿verdad? Y luego le ofrezco, ¿verdad? Una limonada bien fresca y cosas así. Ese es el recibimiento que acostumbramos a dar, un buen saludo, una buena bienvenida, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, en aquel tiempo era saludarlos con beso y luego a veces el beso era doble, ¿verdad? Un lado, al otro lado, y luego el lavarle los pies, que esto en ocasiones lo tenía que hacer el dueño de la casa, el anfitrión o un esclavo. Entonces, vemos aquí que todas estas cosas debió haber tenido en consideración este hombre, pero como Jesucristo no era mucho de su agrado, ni le da beso, ni le da la bienvenida como debía hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, empieza a juzgar lo que esta mujer estaba haciendo, ¿verdad? Y entonces vemos aquí la respuesta del Señor Jesucristo. En el sexto acto, la respuesta de Jesús a la mujer, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, la mujer descubre que ha valido la pena esperar para escuchar esas dulces palabras del Señor Jesucristo. Tus pecados te son perdonados. Y esta es la frase más hermosa que hombre o mujer en alguna o jamás puedan escuchar, ¿verdad? Lo que es lo mejor que le puede pasar al hombre cuando se siente perdonado por todos sus pecados. Y que el mundo puede decirle y señalarlo y voltear a verlo y seguirlo acusando y sin perdonarlo por lo que ha sido antes, pero cuando Jesucristo los ha perdonado, nosotros podemos a lo mejor pensar muy feo y muy mal de aquellos que encarcelados ahora, ¿verdad? Por las maldades que cometieron, por los actos violentos o le quitaron la vida a alguien y están en la cárcel, pero libres porque han conocido al Señor. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para seguirles recordando lo que hicieron si el Señor ya los ha perdonado? Ellos podrán estar encarcelados, rodeados de unas celdas frías, pero libres. Hace tiempo el pastor Julio compartía acerca de uno de los presos que le habían dado, creo que 140 años, o sea, nunca iba a salir, ¿verdad? Pero dice que él estaba peleando porque le redujeran su tiempo en la cárcel. Y dice que estudiaba y juntaba todos los papeles y tenía audiencia y todo eso. Y entonces dice que en una ocasión el muchacho venía, dice, pero venía con un rostro así bien contento, ¿verdad? Y entonces dice que lo ve así de lejos y le dice, Pastor Julio, dice el pastor, dice, yo pensé, dijo, a le redujeron la sentencia. Dijo, ¿cómo te fue, papá? Dijo, bien, ¿lograste que te...? Dijo, no conseguí nada, dijo, pero mira, soy libre, le dijo, traía la Biblia en la mano. Dice, así es que, dice, qué mejor
qué mejor libertad, la de experimentar, ¿verdad?, la libertad del pecado, del peso del pecado en nuestra vida. Entonces, esta mujer, ¿verdad?, quedó contenta, satisfecha, podía irse, ¿verdad?, contenta por lo que había escuchado decir al maestro. Hermanos, muchas veces nosotros podemos ser criticados, juzgados, señalados o vistos mal dentro de la sociedad, en áreas de trabajo o incluso dentro de las mismas congregaciones de la iglesia, ¿verdad? Muchas veces, pero es Dios quien conoce profundamente nuestro corazón y es el único que puede justificarnos de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Y qué bonito es sentirnos libres. Amén. Entonces vemos aquí a esta mujer, ¿verdad?, desvalida ya de la mala fama. Él se relaciona con ella y le perdona los pecados. Y qué terrible desilusión para los fariseos, ¿verdad?, que rodeaban la mesa. Ellos estaban pues escandalizados. Y esto debió haberlos, escandalizados, ¿verdad? Los conmovió al descubrir la verdadera base amorosa de esta legislación mosaica, la que ellos enseñaban pero que no practicaban. Entonces, esto es solamente un símbolo del verdadero perdón que nace y termina en un corazón amoroso, que es el de Dios. Él nos ama, nos perdona, nos limpia. Entonces, Él le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y quizás nunca terminemos de aprender lo que significa lo que Él dijo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El fariseo se sentía como seguro de su religiosidad y que por sus obras él podía alcanzar el cielo, pero no es por obras, solamente es por fe. Y esa fe que nos lleva a la obediencia, a ser obedientes a nuestro Dios. Confiemos en Él, creamos en Él, y entonces para Dios no hay límites al amor. No es el mérito de la mujer que la salva, porque si fuera el mérito el que salvara, yo creo que el fariseo por sus obras hubiera ganado, pero no. Aquí vemos que es la mujer por su fe y el amor de Dios, y eso es algo que el fariseo no tenía, lo que hace salvo a esa mujer. Hermanos, nuestras obras son solamente la consecuencia del amor y la fe que hemos puesto en nuestro Dios. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo creí que iban a preguntar. ¿Ya terminamos? Ya terminamos. Entonces pensemos en alguna persona que a lo mejor no podamos perdonar, porque a veces nos es difícil aceptar. ¿Habrá alguien dentro de nuestro círculo social a la cual no podamos perdonar por algo que quizás haya pasado? Recuerde siempre que la vida en este mundo realmente es pasajera, rápida. Y para que vivamos con ese resentimiento que se puede convertir en amargura, no es bueno. Así es que oremos cada día de esta semana al Señor para que nos indique un camino para acercarnos a esa persona y poder pedirle perdón, ¿verdad?, por haber sido a lo mejor tan duro con él o con ella y no poder ni aceptarlo ni perdonarlo. Entonces, yo deseo con todo mi corazón que antes de finalizar la semana, ¿verdad?, usted pueda acercarse a esa persona o a esas personas, ¿verdad?, y en actitud amorosa comencemos en una nueva relación con esas personas, no basada en nuestro egoísmo y falta de amor, sino en esa total dependencia de la voluntad a nuestro Dios, ¿verdad?, y en obediencia a su palabra. Así es que oramos, lo pedimos, ¿verdad?, y voy a pedirle a mi hermano Anselmo que les pueda comparar la oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos ha dado de estar aquí en esta mañana, Señor, aprendiendo de su palabra, Señor, escuchando de su palabra, Señor. Te pido, Señor, Señor, podamos llevarla, Señor, en nuestros
podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Sí, Padre. Atesorarla, Señor, y no solo dejarla guardada, Señor, sino llevarla, Señor, a los que nos rodean, Señor. Si no nos es posible, Señor, que podamos hablar delante de ellos, Señor, que nuestra actitud, Señor, nuestras acciones, Señor, representen, Padre, lo que aquí se ha aprendido y que ellos puedan mirarlo, que ellos puedan notarlo, Padre. Te pido, Señor, bendiga, Señor, a mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, Señor, los acompañe, Señor, a nuestros hogares, Señor, nos acompañe a nuestras actividades, Señor, lo que sea que vayamos a hacer, Señor, y que podamos estar aquí esta tarde una vez más, Señor, para aprender de su palabra, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias y amén. Amén.